Buenos días, hoy vamos a presentar a uno de los grandes filósofos del siglo XIX que fue Soren Kierkegaard. El grupo está integrado por Yacer Rodríguez, Enrique Maestre, Diego Pérez y mi persona, Keren Montaño. Bueno, procedemos con la historia de Kierkegaard. Es considerado el padre del existencialismo, ya que su filosofía muestra gran preocupación por la condición de la existencia humana y a la vez por centrar su filosofía en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desaparición y en la angustia, temas que retomarían otros filósofos como Paul Sartre y Heidegger y otros filósofos del siglo XX. Kierkegaard criticó con dureza el hegelianismo de su época, al que llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Haciendo referencia un poco más a la historia de Kierkegaard, él asistió a la escuela de virtud cívica, sobresaliendo en latín e historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estuvo allí inclinado más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad, este personaje escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por los expertos de las universidades como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario por ser una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre del 1841, que hoy día corresponde a un doctorado de investigación. Con la herencia familiar de Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. Ahora viene el pensamiento, Enrique. Bueno, el tema central de Kierkegaard es que la existencia humana está condenada a una desesperación, al pecado y a la angustia. Él dice que la cura de esto es la fe en Dios. Para esto él propone algo que se llama el salto de fe. El salto de fe dice que puede ser aterrador, pero que hay que lanzarnos a él. Él dice, para Kierkegaard la fe es como estar rodeado de 70.000 balsas de agua. Es como un desierto en medio de un oasis. Él dice que, o sea, la concepción de cómo un humano cree en Dios no debe ser racional, debe ser puramente subjetiva. Y así como, por ejemplo, tener verdaderamente fe en Dios, uno también debe dudar de su existencia. Él dice que la duda es primordial para la fe y para alejar la desesperación de la vida. De nada nos sirve tener una fe objetiva en Dios, tener un pleno conocimiento de su existencia, porque al final, al hacer esto, nos concentramos solamente en el objeto, en Dios como tal, y no en nuestro estilo de vida y en la fe en sí que tenemos que tener sobre Él. Bueno, ahora pasamos con Kierkegaard y el cristianismo. En los últimos años de su vida, pues, Kierkegaard tuvo un ataque continuo al cristianismo, pero no a la religión en sí, sino cómo esta era implementada durante el siglo XIX en su ciudad como una entidad política, ya que la mayoría de los daneses de la época tenían que ser necesariamente miembros de la iglesia del pueblo danés. Así que Kierkegaard sintió que la iglesia como estado confesional era inaceptable y pervertía el verdadero objetivo de la cristiandad. Él atacó al, al, al cristianismo con 3 puntos principales que incluían: el primero, las congregaciones de la iglesia no tienen sentido, ya que él sentía que con esas congregaciones el individuo, el cristiano en sí, se sentía como un niño, ya que estos eran recios a tomar la iniciativa a la hora de asumir su relación con Dios, ya que él consideraba que en sí el cristianismo debe ser propio del individuo, él debe sentirlo él mismo, no debe ser tener que buscar de otros medios para afianzar su relación con Dios. El segundo es que el cristianismo se había secularizado y politizado, puesto que la iglesia estaba controlada por el Estado. Kierkegaard creyó que la misión burocrática de la iglesia, era solo aumentar el número de miembros y supervisar el bienestar de estos. Así que con esto concluiría que la iglesia significaría, con más miembros, tendría más poder el clero de ese momento. Y para él eso era un ideal corrupto. Esta misión pareciera contraria a la verdadera doctrina cristiana,
que destaca la importancia del individuo y no del conjunto. Y por último, el más importante sería: el cristianismo se convierte en una religión vacía, ya que los creyentes de la época solo era como lo que era el cristianismo en sí, era como algo pasajero y de moda. Iban a la iglesia todos los domingos solo porque era una obligación, más no era una obligación, más no que ellos lo sintieran, que naciera de ellos, y que todo lo relacionado con Dios era solo estipulado, tenían que hacerlo porque estaba estipulado. Así que Kierkegaard decía que tenía que quitarse como un tipo de máscara, que donde, ajá, está bien, van a la iglesia y todo, pero ahora sientan el espíritu, sientan lo que es tener una verdadera relación con Dios. Bueno, ahora les hablaré sobre los diarios de Kierkegaard. Los diarios de Kierkegaard han sido una fuente fundamental para conocer su pensamiento, además de su propia vida. Están compuestos por casi 7.000 páginas en las que relataba algunos acontecimientos claves y observaban lo que él realizaba cada día. Según sus biógrafos, estos diarios tienen un estilo de escritura sumamente elegante y poético, muchos más que el resto de sus publicaciones. De ellos se han extraído muchas de las citas que se le atribuyen al autor. Obras más importantes. Los expertos dividen las obras de Kierkegaard en dos periodos diferentes. En ambos tratan temas similares, lo que es religión, cristianismo, su visión del individuo frente a la masa, la angustia y la existencia, entre otras. La primera etapa comprendió entre 1843 y 1846, mientras que la segunda abarcó entre 1847 y 1851. Entre sus obras más importantes, los expertos señalan Diarios de un seductor, El concepto de la angustia, Etapas en el camino de la vida, La enfermedad mortal y La ejercitación del cristianismo. Les hablaré sobre dos de las importantes obras de Kierkegaard, el cual es Temor y temblor y El concepto de la angustia. Temor y temblor nos introduce la figura del caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y vivir con el dolor que eso le produzca, en oposición al caballero de la fe, quien no solo renuncia a todo, sino que además confía por la fuerza de lo absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta cuando aprenda. Para Kierkegaard, la resignación es infinita y este es el estado anterior a la fe. Ahora les hablaré sobre el concepto de la angustia, quizás el libro más conocido del danés Søren Kierkegaard, y en él articulan algunos de los conceptos en los que apoyan el existencialismo cristiano. La angustia se relaciona con el pecado y con la libertad, engendrada por la nada, alimentada por la impaciencia y surgida la realidad de la libertad en cuanto a posibilidad. La angustia es el vértigo de la libertad y al mismo tiempo un medio de salvación que conduce a la fe, a la verdad, que en años antes de escribir este libro, el autor en su diario íntimo confesaba buscar como sentido definido de su existencia. Es precioso encontrar una verdad, y la verdad es para mí hallar la idea por la que está dispuesta a vivir, por la que estoy dispuesto a vivir y a morir.